Análisis. Él es especialista en análisis funcional de conducta aplicada en gatos. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Hernán? Bienvenido a Invito Yo. Vos sabés Bueno, que muchas gracias. hay mucha gente del otro lado en sus casas que está esperando ansiosamente este espacio que vas a ocupar, digamos. Bueno, Este, esperemos no defraudar. Seguramente que no. Tengo un montón de mensajes de consultas y bueno, vamos a ir tratando de bajar la ansiedad. Bueno, lo primero que me llama la atención, obviamente, es una especialidad que no es muy habitual, mucha gente no la conoce. Eh, Verdad, sabés quisi- que no escucho muy bien. ¿Me escuchás ahora mejor? Ahora, a ver, dale. Listo, voy a hablar un poquito más en el micrófono. Eso, ahí sí. ¿Vos escuchás bajo? Espera, dame un segundito, no vamos a solucionar un tema técnico. ¿Ahí escuchás mejor, Eli, vos? A ver. A ver ahora. Hola Hernán, ¿cómo estás? Te saluda ¿Cómo, Eliana Couso. cómo estás? Ahí está. ¿Está Sí, mejor? bajito, pero bueno. Bueno. Vamos a... Ahora sí, Sí. perfecto. Bueno, Hernán, te decía que es una especialidad que para mucha gente es desconocida. Entonces, quisiera que me cuentes un poquito cómo se te dio, bueno, formarte en esta especialidad, cómo se te ocurrió, cómo se generó en tu vida esto, ¿no? Sí, a ver, definir análisis funcional rápidamente es complejo. Ujú. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Primero habría que definir conducta, ¿no? Bien. ¿Qué es conducta? Y si te doy una definición hiper rápida, conducta es todo lo que hace un organismo. Ajá. Desde un patrón motor hasta un pensamiento es conducta. Una respuesta fisiológica, una respuesta emocional son conductas. Con lo cual están sujetas a las mismas leyes, que son las leyes del aprendizaje, las leyes por las cuales una conducta se adquiere. Bien. Entonces, básicamente, te hago una definición un poquito más completa, pero también simple. La conducta es una relación entre un organismo y el medio ambiente. Bien. Bien, ¿Qué perfecto. es el medio ambiente? Sí. El medio ambiente es el complejo en donde vamos a encontrar variables estímulos, Ujú. ¿sí? Y esos estímulos pueden ser externos al organismo o internos en el organismo. O sea, para nosotros ambiente es lo que sucede dentro del organismo. Un estímulo puede ser un objeto, por ejemplo, el sonido de una bocina, puede ser un dolor o puede ser un pensamiento. Esos son estímulos, Ujú. ¿sí? Entonces la conducta es la relación entre un organismo y su ambiente. Ujú. ¿Qué función? Ahí viene la parte más interesante. Función es el papel que juegan los estímulos, incluyendo las respuestas a esos estímulos, dentro de una secuencia conductual. Es decir, la conducta siempre está activada, por decir un término que no es tan conductista, pero está activada por estímulos, Ujú. ya sean antecedentes al estímulo, a la respuesta, perdón, o consecuentes, es decir, que mantienen la conducta. Entonces, en esa secuencia conductual de estímulos y respuestas, nosotros decimos que cada estímulo y cada respuesta, que también puede tomar la función de estímulo, tiene un papel determinado. Ujú. Ese papel llamamos función. Función es una relación, en realidad, Ujú. ¿sí? Un ejemplo sería preguntarse para qué un gato hace lo que hace, y no por qué hace lo que hace, ¿se entiende? ¿Qué Claro. función cumple la conducta que estamos observando en un gato? Como qué sentido, ¿no? Encontrarle un sentido. ¿Qué función? Ujú. Puede o no tener un sentido, pero tiene una función determinada. Por Ajá. ejemplo, te voy a dar un ejemplo de forma y función, que es la clásica diferencia, ¿no? Forma es la morfología, es lo que observamos de la conducta. Te voy a dar un ejemplo. Mi gato rasca el sillón del living. Sí. La pregunta es, ¿qué función tiene ese comportamiento? Y bueno, va a depender de las variables contextuales en el cual ese comportamiento se manifieste. Ujú. Te voy a dar ejemplos, ¿no? Sí. Si el gato está solo, huele el sillón y huele que sus feromonas se volatilizaron, puede estar marcando el sillón para renovar su marca olfativa. Ujú. Si lo hace enfrente nuestro porque está aburrido, puede hacerlo para llamarnos la atención. Evidentemente, al retarlo, al sacarlo, al distraerlo, reforzamos esa conducta. Puede hacerlo cuando termina de jugar con otro gato. Porque le funcionó, digamos. O Exactamente, o sea, sea, rascó, vos lo retaste y dijiste, funciona, Claro, voy a seguir exactamente, rascando el... reforzamos la conducta, porque lo que estaba buscando es eso. Claro, Por ejemplo, entiendo. después de jugar con otro gato, Sí. para liberar toda esa tensión del juego, que a veces sube de intensidad, frena y trácate, rasca el sillón.
Y por último, se despierta de una fiesta para distensar todo su sistema osteoartromuscular, el tipo se estira y de paso rasca el sillón. Es decir, ahí tenés una conducta que tiene una misma forma, Sí, o una misma morfología, con y diferentes adquiere, funciones. claro, y adquiere diferentes funciones. O podemos pensarlo al revés. Hay veces que muchas conductas, muchas formas tienen una única función. Ejemplo, mi gato me muerde los tobillos, mi gato me tira los muebles, mi gato me rasca los muebles, mi gato me tira los adornos, mi gato me muerde los cables, mi gato me maulla a la noche. Todo lo Todo que eso hace... lo hace para llamar nuestra atención. Bingo, te tengo que decir. ¿Entendés? O sea, entonces, Tilde todos con respecto a uno de los míos. exactamente. Entonces, ¿qué es el análisis funcional de la conducta? Primero, Sí. el análisis funcional de la conducta es la herramienta del análisis de la conducta, que es la ciencia natural que estudia el comportamiento, Ujú, sea animal o no animal. O sea, sea animal o animal no humano, quise decir, ¿no? claro. Entonces, ¿qué es el análisis funcional? El análisis funcional es una herramienta, una metodología de trabajo, de evaluación, que lo que hace es establecer esas relaciones, entender esas relaciones, Ujú, explicarlas, predecirlas y controlarlas. Y una vez que podemos explicar, predecir y controlar esas variables funcionales, lo que hacemos es poder trabajar con técnicas de aprendizaje que entran dentro de lo que se conoce como modificación de conducta y poder encaminar esas conductas, que pueden ser problemáticas o no problemáticas, hacia una dirección. Y el análisis funcional es una metodología que utilizamos no solo en animales, se utiliza también en la psicología. La psicología científica utiliza el análisis funcional, ujú. ¿sí? Podemos utilizar el análisis funcional en el deporte, podemos en la educación, en el ámbito clínico o en el entrenamiento animal. Claro. Es decir, no es exclusivo del trabajo animal. El análisis funcional se puede aplicar a cualquier tipo de conducta porque es la única herramienta validada a nivel experimental que funciona para determinar estas cosas, que son las predicciones y el control de las conductas que queremos orientar. Claro. No sé si se entendió, pero hice el resumen más posible Mirá, que a esta hora puedo hacer, ¿no? para mí se entendió un montón. Igual, como queda grabado, los oyentes lo pueden de última repetir. Pero Está te bien. digo, no, pero para mí fue muy claro, ¿eh? Para mí fue muy claro. De hecho, te digo que generás como una esperanza, ¿no? Porque hay mucha gente que está muy entregada a ciertas conductas de sus animalitos, de los gatos, y de repente, bueno, esto que vos estás diciendo genera como que hay un sistema como para poder variar esas conductas. Es que Sí, sí, no solo en gatos. Por ejemplo, sí, claro, Gustavo vos Bianco explicás acá en eso. Argentina trabaja con perros, Eduardo Polín, que es un referente a nivel internacional, trabaja con humanos porque es psicólogo, es doctor en psicología y aparte también es entrenador de perros. Se aplica a cualquier tipo de especie. Yo he Claro. conocido gente que la aplica incluso a aves rapaces. Eh, Yo necesito a alguien que me explique cómo hacer con mis hijos, entonces eso. bueno, ahí tenés que ir a un psicólogo Sí. conductual que trabaja en análisis funcional ¿Cómo y hago la para que verdad mis que hijos es estudien? muy efectivo. Decime una cosa, Hernán. Yo quiero Sí. empezar por algo, porque siempre como que ponemos el foco en los animales y de repente también, no sé si coincidís, los animales humanos tenemos que hacernos cargo también que nosotros tenemos para aprender y para modificar. Sí, Yo lo que claro. te quería preguntar era, ¿qué características tiene que tener una persona para entablar un vínculo con un gato? Porque me imagino que no es para cualquiera. Buena pregunta. Mira, en mi opinión y en mi experiencia, no tener demasiado ego. Bien. Yo creo que el ego es el enemigo del gato, ¿sí? Claro. Cuando sabemos controlar el ego, no nos creemos el centro del universo, podemos llevarnos perfectamente bien con cualquier gato. El problema Ellos se creen viene ¿Entraríamos en competencia con ellos? ¿Ellos se creen el centro del universo? se creen. A ver, yo creo Según las que memes sí, te digo porque... según las medidas en el centro del universo. No, yo creo que los ponemos en Sí, el centro del sí, universo, ¿no? claro, Pero lo ideal es encontrar siempre un equilibrio claro, entre lo que ellos necesitan y lo que nosotros también necesitamos, ¿no? Yo claro, creo que la respuesta está en el equilibrio. claro, Cuando rompemos ese equilibrio, ya sea de un lado o del otro, es donde surgen los problemas. Bien. Pero no creo que sea el centro, sí están a la par, podríamos decir. Hoy miraba un videito que era muy gracioso que decía, como que un gato hablaba y decía, yo no entiendo cada vez que voy a mi cama de 2 metros por 1 y pico, encuentro a este humano que no sé quién es, que está en mi cama y yo le intento explicar que se tiene que correr y no se corre. Muy gracioso, ¿no? El único, Sí. Juan, que se crea en el centro es el ser humano, en realidad, ¿no? Eh,
Sí, la verdad que sí, somos bastante egocéntricos y lo más gracioso es que cuando vos ves el árbol filogenético, básicamente de todo el reino animal, nosotros en la naturaleza, te diría, y no exagero, cualquier biólogo puede dar fe de ello, somos menos importantes que una abeja. Sí. Con lo cual, la verdad que somos muy poco importantes a nivel reino animal. De hecho, si nos extinguiéramos, haríamos un gran bien a la tierra. En cambio, si se extinguen las abejas, estamos en el horno, todos. Sí, sí. Totalmente. Bueno, tenés una mirada antiespecista muy linda. Felicitaciones. Yo soy totalmente antiespecista. Yo soy animalista, yo soy proteccionista, rescatista, vegano y activista. Ah, muy bien. Bueno, esa parte... No te la conté, pero lo sabía. Claro. Sí, totalmente. Hernán, sí. Yendo a lo mismo, ¿nos quieren los gatos? Viste que también... ¿Por qué no? No sé, viste, y porque tienen mala prensa en eso. Yo sé que todos los que nos están escuchando que conviven con gatos, esto ya lo tienen asumido. Yo creo que mis gatos me aman y yo los amo a ellos. Yo creo que el que cree que no lo quiere, a ver, tiene que ver con un tema conductual, ¿no? O sea, los gatos se comportan como se comportan y si no se comportan como queremos es porque no nos quieren, o porque no aprenden, o porque no los podemos entrenar, o porque por lo otro. En realidad, vuelvo a lo mismo, ¿no? Si dejamos de mirar nuestro ombligo, yo creo que vamos a darnos cuenta que nos pueden querer de muchas maneras. No necesariamente nos tienen que mover la cola y sentarse en nuestro regazo, dejarse alzar o dejarse hacer cosas. El gato, básicamente, cuando yo estoy trabajando, a veces haciendo las entrevistas a distancia, yo tengo 4 o los 5 de mis gatos alrededor mío, y no necesariamente necesiten que yo le esté cargociando y tocando, y sin embargo es una demostración de afiliativa. Pero viste, el estar cerca de uno. Totalmente. Tienen su manera de demostrarlo. Ahora, viste que la gente tiene una tendencia a hacer esa horrible comparación con los perros. Todo el tiempo dice, no, bueno, pero los perros te hacen esto, los perros hacen lo otro. Lo que pasa es que esa tendencia es muy argentina, ¿eh? ¿Sí? Nosotros comparamos, a ver, Kirchner Macri, Boca River, claro, Blanco Negro, siempre perro, metemos la grieta gato. ahí, ¿no? Es que nosotros metemos grieta en todos lados. Sí, es cierto. Los que queremos meter grieta entre el perro y el gato. Etólogo veterinario o educador canino felino. Claro. Yo le quisiera preguntar a Hernán, ¿cómo vos, además como vegano, como militante de la causa, o sea, sos uno más de nosotros, cómo ves de posible resolución, por ahí te saco un poco de tu especialidad, pero bueno, la problemática, digamos, de la cantidad de gatos que hay abandonados, vos sabés, en el botánico, en distintos puntos, no sobre todo parques o ese tipo de zonas, más allá de la concientización y la educación, que es por lo que siempre abogamos, digamos, ¿qué opinás desde el punto de vista de las políticas públicas? O si tuviste alguna intervención en eso, si te convocaron. Sí, bastante. Conozco porque hace 20 años trabajo con gatos, pero también rescato. Claro, fundamos por eso, grupos de rescate y colaboro con un montón de asociaciones de acá y de afuera. Sí. Estoy muy en el tema de esta problemática. A ver, en primer lugar hay que, o la gente, los oyentes tienen que entender que el Estado no hace absolutamente nada. Que todo lo que se hace en pos de estos animales, que vaya la coincidencia, no es culpa de ellos y no es culpa de nosotros, es todo de plata, tiempo y esfuerzo de los voluntarios. Sí. Que dicho sea de paso también, acá lo hacen por puro amor al animal, ¿no? En Estados Unidos, en varias partes de Europa, en España, los voluntarios cobran y les paga el Estado para controlar colonias, por ejemplo. Claro. Eso por un lado. Por otro lado es la falta de información, ¿sí? Muchas veces del área veterinaria, ¿no? No los castres, te digo cosas que he escuchado, ¿no? No los castres porque no es necesario, porque es un gato de interior, por ejemplo. La falta de formación en el mundo proteccionista. O sea, recojamos gatos de la calle porque hay que sacarlos de la calle a toda costa, pero después los rejuntamos en 2 ambientes y tenemos 300 gatos. Acumuladores de gatos. Y te llaman porque tienen problemas. Sí. Claro. Entonces, para mí es un tema de Estado, en donde el Estado no debería participar un poco más, donde deberían haber campañas de castración mucho más masivas, mucho más masivas, y no multar a los veterinarios que lo hacen de forma gratuita, claro,
como hace el Colegio de Veterinaria. Sí, o las campañas de castración, viste, que a veces... Campañas de castración y, por supuesto, formación. Formación, es decir, formar a los voluntarios, formar a las asociaciones, formar a los hogares de tránsito, a los refugios, para entender cómo funciona. Sí. Cómo funciona un gato, cómo enriquecer el entorno para que no se transforme en lo que vos decís, ¿no? En acumular, con lo cual no le estás haciendo tanto bien. Y políticas en control de colonias, claro. Porque las colonias no están controladas. Nosotros decimos control de colonias, pero realmente no están controladas. O sea, controlar significa acercar el lugar en donde solamente tiene acceso a los voluntarios y donde hay una política en donde se les coloca, se los castra, se los libera a los que se necesita liberar, se les corta la orejita, la parte de arriba, para identificarlos como animales castrados, y donde se les da el bienestar, todo el bienestar, garantizarle la salud en la colonia, de forma protegida. Acá estamos por años luz de esas cosas. Entonces, bueno, para mí hace falta un montón de cosas. Estamos muy verdes en ese aspecto, ¿no? Bien. Tanto en conocimiento como en políticas. Y por otro lado, lo que yo siempre trato de comunicar en las charlas es que los hogares de tránsito deberían trabajar en conjunto. Las asociaciones deberían trabajar en conjunto, no competir entre ellas. Y eso es lo que pediste, es lo más difícil de todo. Es lo más complicado. Sí, pero volvemos al ego, ¿no? Al egocentrismo de creernos que somos la mejor asociación, tenemos la mejor profesión y somos los mejores del mundo. Y la realidad es que si los hogares de tránsito aprendieran que trabajando en conjunto aumentás las probabilidades de que los gatitos se den en adopción. Yo te voy a dar un ejemplo. Sí. Vos tenés una camada de 4 gatos de una madre súper arisca y con respuestas muy agresivas hacia la gente. El primer aprendizaje que tiene un gato se llama aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es un aprendizaje asociativo por observación. Lo que hace la madre lo va a imitar el gatito. Entonces, a ver, es un aprendizaje que en la naturaleza es muy útil, por eso se seleccionó a nivel evolución, y hoy tenemos que todos los animales, especialmente los animales altriciales, aprendemos por imitación, por observación de un facilitador social. ¿Qué pasa? En la naturaleza, si la madre vive en un entorno muy peligroso y sale muy hipervigilante, muy agresiva hacia cualquier estímulo desconocido, y los gatitos imitan el comportamiento de la madre, esos gatitos salvan su vida. Claro. Pero en un entorno doméstico, si tenemos una madre que tiene una respuesta arisca, agresiva, evitativa hacia la gente que lo cuida, tenemos gatos o futuros gatos con una probabilidad de repetir esas respuestas. Claro. Y las probabilidades de ser adoptados van a decrementar, con lo cual, ¿qué hacemos en ese caso? Y buscamos una nodriza. Claro. En otra asociación. Si vos tenés una asociación y vos me decís, mirá, tengo una nodriza que es 10 puntos, bueno, te doy estos 4 gatos, dame otros 4. ¿Entendés lo que digo? Nos intercambiamos gatitos para que todo funcione y que ellos puedan crecer con una conducta mucho más equilibrada dentro de lo que es el ámbito doméstico y aumentar las probabilidades de que esos gatitos terminen en familias. Claro. Te voy a dar un ejemplo que pasó conmigo. O sea, yo transité muchos años y en nuestro hogar de tránsito también lo hacíamos. Nosotros tenemos una red de hogares de tránsito y lo que hacíamos era, habíamos rescatado 4 gatitos totalmente temerosos a la gente. Lo primero que hacíamos era, te doy 2 gatitos, dame 2 gatitos sociables. Hay mucha más probabilidad de que esos 2 gatitos temerosos imiten a los gatos más sociables, porque los gatos más sociables reciben reforzamiento al acercarse a nosotros y terminan siendo sociables. Bien. Entonces falta dejar el egocentrismo de lado y empezar a colaborar y trabajar en equipo. No competir quién tiene el mejor refugio, quién tiene el mejor... Porque los únicos que salen perjudicados son los gatos. Para eso necesitaríamos un psicólogo que ayude entre las asociaciones para que eso no pase, ¿no? Pero bueno, mira, afortunadamente cuando uno aplica análisis funcional, yo por lo menos, y doy fe que muchos de mis colegas, especialmente que trabajan con perros, lo hacen, también lo aplicamos en humanos. Y sí, claro. sí. O sea, yo cuando hago un análisis funcional en el gato, lo hago también en humanos. De hecho, muchas veces trabajo con el humano para cambiar o modificar un comportamiento en el gato. Claro. Con lo cual es
es importante que volvamos al tema, ¿no? Es importante que las asociaciones se formen y que trabajen en conjunto, pero es importante que el Estado se meta. Porque el Estado no hace nada en ningún aspecto, ¿no? Pero el Estado, en este caso, es nulo. Es nulo. Con lo cual, bueno, nada, parte todo el bolsillo de los voluntarios y sobre todo el esfuerzo. Totalmente. Yo he estado años sin dormir, 3 de la mañana rescatando gatos, 7 de la mañana en zoonosis, castrándolos. Claro. Yo y otros, todos nuestros voluntarios, por supuesto, ¿no? Sí. Bien. Hernán, te llevo de vuelta a un poco la casuística, ¿no? Obviamente vos me vas a decir que tienen que consultar un profesional y eso lo vamos a dejar en claro desde ya. Hablando con vos durante la semana, vos me decías, bueno, digamos, cada caso en particular tiene quizás una solución particular y eso hay que estudiarlo, ¿no? Pero yo te voy a preguntar así para ver si me podés tirar algunos tips o generalidades, ¿sí? En la medida de tus posibilidades. Por ejemplo, yo recopilé algunas de las cosas que me manifestaron la gente que hoy te está escuchando. Sí. Por ejemplo, un problema que se repite muchísimo es, por ejemplo, el gato no hace sus necesidades en la bandejita. ¿Cómo podemos ayudarlo? Bueno, primero, que no hagan sus necesidades en la bandeja. Lo primero que hay que entender es que la bandeja sanitaria no es un baño para gatos. La bandeja sanitaria es una zona que tiene mayores probabilidades de que un gato la use producto de contingencias de refuerzo evolutivas por las cuales el gato elige ciertos sustratos para esconder su materia fecal, su orina, y evitar ser detectado por depredadores. Hay otras teorías que hablan de un control parasitario que me parecen tiradas de los pelos. Sí tiene mucho que ver esta conducta de ocultar sus olores con otras conductas, varias que tiene el gato, con el mismo fin. Ahora, de casualidad, bueno, en un hogar ponemos una bandeja y el gato tiende a ir a la bandeja porque tiene el sustrato a su disposición, ¿no? Que le permite hacer estas cosas. Ahora, en gatos que eliminan fuera de la bandeja sanitaria, primero habría que evaluar si se trata verdaderamente de paseado de vejiga o si se trata de marcaje. Claro. A la vez si va unido con heces o es solamente orina. Si ha tenido algún historial en donde, o está en tratamiento médico. Hoy por hoy, el 90% de los gatos tienen problemas urinarios. Claro. Y es algo que yo, sin ser veterinario, me alarma. ¿Entendés? Problemas físicos. Es ¿eso muy que probable puede ser que tenga por que el ver con alimento? condiciones. ¿Qué? Por el alimento puede ser, Pero, que no pero sé. 100%. 100%. Sí, Claro. No es estrés, porque para algunos profesionales el gato cualquier cosa que haga es estrés. Y es un gran error de diagnóstico. Claro. Creer que todo es estrés. Y hablar de estrés, porque en realidad estamos hablando de respuestas. Claro. No de estrés como una etiqueta, ¿no? Claro. Pero el tema ahí principal tiene que ver con hay que encontrar, hay que descartar o hay que trabajar o hay que analizar muchas variables. Y de las cuales una vez cuando uno analiza esas variables, uno lo que puede hacer es trabajar con entrenamiento para redirigir ese comportamiento. Pero va a depender mucho el entrenamiento, los programas de entrenamiento que vos aplicás, va a depender mucho de la situación, de qué tipo de... ¿Cuál es la función? A ver, volvamos a la función. El gato hacia afuera. ¿Qué función tiene? ¿Para qué lo hace afuera? Claro. ¿Para qué el gato hace lo que hace? Porque el hacer afuera tiene que ver con una respuesta voluntaria. Vamos a poner voluntaria, el conductista que me esté escuchando me va a matar. Pero, para que se entienda, es una respuesta voluntaria. Entonces, hay un para qué, más que un por qué. Claro. Obviamente que la bandeja pudo haber sido asociada con algún dolor y por condicionamiento clásico se transformó en un estímulo condicionado aversivo, que el gato evita. Y el gato aprendió a ir a otro lugar y como no le generó dolor, empezó a reforzar por reforzamiento negativo, empezó a cambiar de zona. Te voy a dar un ejemplo muy clásico. Ahora, encontramos el para qué, explicamos el porqué de la conducta, entendimos por qué lo hace, pero el tema es cómo la modificamos. Porque si no quedamos en la mera descripción. Claro, eso te iba a decir, le damos mi gato esperanza. hacia afuera, ¿por qué puede ser? Por estrés. Sí. ¿Y cómo te das cuenta que es estrés? ¿Y por qué hacia afuera? Eso se llaman diagnósticos tautológicos, ¿no? Circulares, Claro. sin sentido. Descriptivos, pero no resolutivos. Claro. Entonces, el tema es, descubriste, bueno, ok, la conducta tiene esta función. A ver,
qué podemos hacer, qué técnicas tenemos para redirigirla. Entonces, ahí en el tema, es muy complejo el tema de eliminación inadecuada, como así se llama, porque es multicausal, o sea, puede tener que ver con muchas causas, tiene muchas causas. Claro. Entonces, hay que hacer un trabajo muy analítico del caso en para particular, determinar verdaderamente claro. Cuál es la función de esa conducta específica, y ahí recién podés implementar el programa de entrenamiento que corresponde a cada una de esas funciones. Igualmente, el éxito es grande, digamos. El entrenamiento funciona muy bien en esos casos. Bien. Bueno, interesante. Antes de que se termine la nota, vamos a dejar tus contactos, obviamente, porque hay gente que le acabas de dar esperanza y va a querer contactarte, Hernán. No, eso, a ver, el tema de eliminación inadecuada o marcaje, sin medicamentos, sin ningún tipo de productos químicos ni nada por el estilo, a ver, todas las conductas se adquieren por aprendizaje y se modifican por los mismos mecanismos. Claro. ¿Sí? La conducta no es un objeto patológico que hay que curarlo. La conducta es una relación. La conducta es conducta. Entonces, como conducta y como relación adquirida por procesos de aprendizaje, que son leyes, entendamos que los procesos de aprendizaje científicos son leyes. No es que son un invento del análisis funcional, un invento de la psicología. Son leyes universales aplicadas a todos los animales. Claro. ¿Sí? Son principios validados, científicos, y obviamente aplicables a todos los animales. Todos estamos sujetos a las mismas leyes del aprendizaje. Bien. Es como la ley de la gravedad, te puede gustar o no. Bien. Pero tirate del 10º piso y te vas a estrellar contra el piso. Vas a comprobar que es cierto. Y es como el terraplanista que te dice que la Tierra es plana. Claro. Te puede dar todos los argumentos lógicos, pero la Tierra no es plana. Pero no es plana, punto. ¿Entendés? Punto. Entonces, las leyes del aprendizaje están, te guste o no. Y vos estás sujetas a ellas de la misma manera que un gato, que un perro, que una ballena, que un cangrejo. Bien. Entonces, por los mismos mecanismos que se adquiere una conducta, que son producto de esas leyes, se modifican esas conductas, pero hay que saber cómo, ¿no? Claro. Y ahí entran en juego las especies, no es lo mismo implementar, qué sé yo, un programa de sensibilización sistemática y contracondicionamiento en un gato, que en un perro, que en una ballena, o que en un cangrejo. Claro. Necesito una muy burdo lo que te acabo de decir, pero básicamente, cuando vas a un psicólogo conductista, básicamente lo que te das son pautas de entrenamiento conductual como cualquier otro animal, porque somos animales y no somos nada especial y ni nada complejos como la psicología quiere hacernos ver, ¿no? La psicología psicoanálisis, más que nada. Claro. Somos cero complejos. Somos tan simples que somos tan fáciles de dirigir y de entrenar como cualquier otro animal. Hay una experiencia muy interesante que hace Karen Prior. Karen Prior es bióloga y es entrenadora de varias especies animales. Es una muy conocida en el ámbito del entrenamiento animal. Y ella da charlas por todo el mundo y tiene una experiencia muy interesante en donde ella da charlas de 200 personas, 300 personas, en donde una persona sale del auditorio y todos eligen una conducta. Y cuando se elige la conducta, se la hace entrar a la persona y únicamente por sonidos de clicker, que es un elemento de entrenamiento, la persona termina haciendo lo que todos eligieron. Mira. Guiándola y moldeando el comportamiento a través de un clicker. Bien. Si puede hacer eso en un auditorio en menos de 2 horas, imagínate lo que se puede hacer con más tiempo. Todos estamos sujetos a las mismas leyes. Claro. Vos trabajás porque te gusta tu trabajo o porque te pagan. Claro. Es decir, en ambos casos, el reforzador positivo que mantiene tu trabajo es intrínseco o extrínseco, pero sigue siendo un reforzador positivo. Uh-huh. Y el gato trabaja por atún o trabaja por salir al parque, y el perro trabaja por salchicha o trabaja por un reforzador social, y etcétera, etcétera. Claro. A ver, sí. lo estoy siendo muy simplificado, ¿no? Sí, obviamente. Para que se entienda, ¿no? Claro. Con perdón de los entrenadores y de los conductistas que me están escuchando y de los biólogos y todo. Estoy tratando de ser lo más simple para no caer en tecnicismos y detalles que no tienen... Totalmente, en atención al público que te está escuchando, pues, lo más sencillo posible. Hernán, te voy a llevar a otra preocupación masiva, te diría, de quienes vivimos con gatos. Nuestro sueño, la hora de dormir. ¿Hay alguna forma de ponerse de acuerdo con ellos para que duerman en el mismo horario que nosotros? ¿Existe eso? Mirá,
Entendemos que los gatos son Es todo un principalmente tema, cazadores crepusculares, ¿no? Sí. Y nocturnos, depende de la especie. Por lo tanto, vuelvo a repetir, es buscar el equilibrio, es encontrar el equilibrio. Hay gatos que duermen toda la noche y hay gatos que no. Yo tengo uno El y tema uno. es cómo podemos Tengo- modificar nosotros nuestra conducta para adaptarnos a ellos y no siempre pensar en la Claro. modificación de la de ellos. Hay que dormir cuando duermen ellos. Entonces, ya ven acá. ¿Entendés? Entonces, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Con mi mujer dormimos con los 5 gatos. Ajá. Los 5 gatos, cada uno tiene su posición en la cama y duermen con nosotros. Pero a veces, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y se levantan, pasan por arriba tuyo. El negro, por ejemplo, que le encanta dormir entre nosotros, se levanta, va a comer, vuelve. Cuando no puede entrar, aprendió a agarrarme de la oreja con la garra, entonces yo ahí le levanto. A ver, y sigo durmiendo. Mi problema sería si eso me molestara. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. En mi caso yo sigo durmiendo porque la verdad que no me molesta. Entonces hay que ver, cada entorno doméstico es muy particular para analizar, ¿no? Claro, claro. Yo tengo gente que me ha llamado 12:30 de la noche desesperada por un gato y se volvió totalmente agresivo. A una persona que me llamó desesperada porque el gato le ronroneaba fuerte y no podía estudiar. Claro. Entonces, ahí te das cuenta que las prioridades y las necesidades son muy, muy diferentes. Y que muchas veces es cuestión de explicar el por qué, el para qué, y sin tocar al gato se modifica la percepción que uno tiene de ellos. Ujú. Pasa mucho con conductas que son, o a nuestra vista, son agresivas. En realidad, cuando explicas que la función de esa conducta no es emocionalmente negativa, por decir otra burrada, con perdón de los conductistas, pero para que se entienda, cuando es, por ejemplo, un juego bruto, ahí su percepción de lo que el gato hace es distinta. Y cuando la persona cambia el chip o la percepción, modifica la conducta del gato, pero sin modificar la conducta del gato. Lo que se modifica es, lo que se hace es un contracondicionamiento de la percepción de la persona hacia el gato. Claro. No sé si me explico. Sí, a ver, yo lo que estoy entendiendo es que nos tenemos que acostumbrar nosotros también, o sea, como... Es que depende. Si para vos constituye un problema muy grave del cual no puedes dormir, no rendís en el trabajo, eso se entrena, se trabaja. Claro. La pregunta es, ¿vale la pena? Sí, ya te entendí. Perfecto. Sí, sí, porque, sí. porque entrenar un gato no es... Claro. A ver, Primero yo- probá de bancarte la voz, Claro. digamos. Primero probá si te la bancás. Si no te la bancás, si realmente Claro. te está cagando la vida, por hablar así, Exactamente. decís, bueno, Porque la gente se piensa que entrenar a un gato es, no sé, le tocamos un botón, o que yo me recibí en Hogwarts, ¿viste? Entonces Claro. voy con la varita mágica y el gato, ¡pum!, se pone a tomar té a la noche. No, claro, es todo un laburo, hay que, es todo hay un que, laburo. hay que trabajar y bastante. Claro, claro. Entonces, ¿vale la pena? Típica pregunta de, mi gato se sube arriba de la mesa cuando comemos. Ah, bueno, Está también. bien, eso, a ver, todas las conductas se pueden entrenar, porque todas las conductas son susceptibles a ser modificadas. Sí, Hay algo que se llama deriva instintiva, que bueno, no viene al caso, pero todas las conductas. Ahora, ¿es tan terrible la conducta que se te sube a la mesa? Yo, por ejemplo, Claro. trabajé con una persona que me decía, mirá, mi gata puede ir por todos lados, tenía todas las paredes llenas de plataformas, pero él trabajaba como chef en un restaurante muy importante de un hotel, una cadena de hoteles. Y hacía viandas para la cadena de hoteles también. Y tenía una mesa impresionante en medio del living donde cocinaba. Y él me decía, viste, mira, mi gata tiene libertad de hacer lo que quiera, pero no puede pasar por la mesa, porque Claro. a mí me llega a aparecer un pelo de gato claro. en la vianda claro. de un hotel, de una de estas grandes cadenas de hoteles, muy conocidas, y yo no trabajo más, nunca más. Claro. Entonces con esa gata sí trabajé, y esa gata terminó esperándolo en una silla sentadita hasta que termine de trabajar. Me parece que a lo que apuntás, Hernán, es a que cuando uno incorpora como miembro de su familia, perro, gato, lo que sea, o sea, tiene que entender que ellos también tienen su propio universo de necesidades y que no tenemos que formatearlos para que se adapten exactamente y Por encajen supuesto. exactamente con lo que nosotros queremos, porque además cada uno tiene su personalidad, sus Por supuesto. ganas, Por supuesto. y bueno, Es así. y también en eso influyen muchísimo los convivientes, porque por ahí hay alguno que tiene más
más tolerancia y otro que tiene menos tolerancia. Otro que dice, si tuvieras otra mujer, diría, yo no quiero dormir con 5 gatos y ahí tendrías otro problema. O sea, es como que... Eso lo resolvemos fácil. Claro. Es más fácil que salga uno que que salgan 5, ¿no? Claro. Es una cuestión numérica. Claro, tiene que ver con la estructura familiar todo, de a quién ver se qué- banca más, a veces uno se banca menos, bueno, hay toda una situación, pero me parece que el principio es respetarlos también en sus esencias, en sus personalidades, ¿no? Exactamente. Entender cuáles son las necesidades de la especie, Claro. primero. Y después, qué factores conductuales están siendo función a lo que uno quiere corregir. Porque cuando vos le demostrás, obviamente yo todo lo demuestro con validación empírica, porque trabajo sobre pautas para validar las hipótesis que elaboro durante la entrevista conductual, cuando demuestras que la gran culpa de lo que hace el gato es de la persona, Obvio, claro. ahí ya ves las No cosas de forma muy distinta, Claro, no le gusta. ¿no? Sí, ¿Cómo? sí. Porque es mi culpa, claro, no, yo pensé que era el gato. Claro. No, es tu culpa. Y le demuestro cómo es tu culpa y le demuestro que modificando eso, se modifica la conducta del gato. Pero que a veces es mejor aceptar y es mejor disfrutar, porque yo lo primero que siempre digo es, ¿vos lo querés a tus gatos o a tu gato? Sí, lo amo, lo adoro. Y es evidente, porque si no, no van a llamarme. Claro. Si no, termina en un veterinario, floxetina y otra cosa. Entonces le digo, vos fíjate una cosa, vos te enoja que tu gato salte, corra, estamos hablando de un gato sano, lo que debería preocuparte es que el gato no lo haga. Claro, te tenés que poner contento, está saludable, sanito. Claro, vos, y le hago un ejercicio, ¿no? Le propongo un ejercicio, le digo, mira, haz un ejercicio imaginativo conmigo, pero hacelo de verdad. Imagínate que vos tanto querés a tu gato que se muere, que no está más. Pero imagínatelo de verdad, pensalo de verdad. Si vos querés a tu gato, hay gente que adora a sus gatos. Claro. No está más tu gato. ¿Qué es lo primero que le pedirías a Dios si podés? Tenerlo de nuevo. Sí, que te salte, Volver que a te tenerlo de nuevo. que camine por la cabeza, obvio. Lo mismo, eso, que salte, que me deje los pelos en todos lados. Bueno, imagínate qué pasó. Imagínate que le pediste a Dios y Dios te lo concedió. Sí. Buen ejercicio. Entonces disfrutalo. Buen ejercicio. Ahí Disfrutalo están mandándole porque... un saludo a Hernán por las redes. Yo tengo un montón, ¿eh? Sí. ¿Quién manda? Dale, pero decilo. Luis Alberto García, felicitaciones Hernán, Juan Pablo, Eliana Couso, excelente programa. Sí, Mirá. tenemos Sí, un montón de ¿tenés más? repercusión, ¿eh? Yo Sí. ahora antes de terminar te voy a leer algunas. Eleonora Me, tuyo, una de pueden, mis me amigas pueden que leer estoy las con su puteadas gato también, escuchando. ¿eh? No, no, es que te quieran. las vamos a leer, pero mira, no ha llegado ninguna, pero si llega... Yo necesito mis refuerzos y mis castigos también. Saludos más que nada te llegaron, Te están ¿no? llegando Sí, saludos, hay mucha gente que le gusta. Escuchame, Hernán, te hago una pregunta. ¿Es verdad que los gatos maullan imitando nuestros sonidos como una forma de comunicarse con nosotros y no interespecie, o sea, no entre ellos? Es una verdad media. Verdad medias, a ver. A ver, es cierto que el maullido no es una forma de comunicación seleccionada en el gato adulto, ¿sí? El maullido tiene su función cuando el gatito es chiquitito y cuando el gatito se independiza se extingue como comportamiento. Los comportamientos, como cualquier rasgo fenotípico, se transmiten o se extinguen de acuerdo a las necesidades evolutivas de la especie, ¿no? Entonces, gatos como animales solitarios no tienen sistemas de comunicación, digamos, cara a cara, ¿no? No tienen señales visuales comunicativas como tienen los perros, que tienen unas 30 señales de apaciguamiento, etcétera. El gato, la señal comunicativa más importante del gato son sus marcas químicas, que pueden transmitirle a otro gato y mucho tiempo después que pasó por ahí. Entonces evitan encontrarse y tener conflictos. Por lo tanto, el maullido como tal, o vocalización, se extingue junto con la independencia del gato. Pero ¿qué pasa? En el gato doméstico, si bien es un animal semidoméstico, hay ciertos rasgos conductuales de animales jóvenes que llaman neotenias que se mantienen. Y uno es el maullido. Pero en realidad el maullido no se mantiene por una explicación etológica o biológica. En realidad un maullido es puro condicionamiento clásico. Es decir, el gato tiene la capacidad de emitir unas 70 tipos de vocalizaciones. Ahora, nosotros le ponemos el significado a esa vocalización. Por ejemplo, estamos comiendo, viene el gato, miau, miau, miau. ¿Por qué miau, miau, miau? Porque de alguna manera nosotros orientamos nuestra cabeza hacia él. Es decir,
logró llamarnos nuestra atención. Y tal vez lo que quiere el gato es que le hagamos mimo, que le juguemos, o que nos corramos de la silla que él usa. Claro. ¿Y nosotros qué hacemos? Le damos un pedazo de pollo. Con lo cual el gato dice, ah, bueno, miau, miau, miau es pollo. Claro. Con lo cual, después viene y miau, 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 otra vez pollo. Pero lo que yo quería era atención, no pollo. Pero bueno, ya que está, me da pollo. Entonces aprendo que el miau, miau, miau es pollo. En realidad es atención el reforzador, pero va unido al pollo. Entonces terminamos con un gato obeso y que nos dicen, no, pero lo que pasa es que me pide. Y yo pregunto, o sea que el gato se sentó al lado tuyo y te dijo, che, dame un poco de pollo. O hizo miau, miau, miau y vos le diste pollo. Claro. Aparte, nuestro comportamiento en general de darle comida, eso pasa muy seguido, Sí. y no Está mal. asociar ese sonido con otro tipo de reforzador, Sí. también está reforzado en nosotros negativamente. O sea, el refuerzo negativo se da cuando vos incrementás tu conducta o una conducta evitando o escapando de un estímulo aversivo. Entonces, cuando el gato maulla, para nosotros es un estímulo aversivo. ¿Y cómo lo callamos? Dándole pollo. Entonces reforzamos también. Nosotros entramos dentro de un programa de reforzamiento negativo, lo mismo que el gato dentro de un reforzamiento positivo. Claro. Y así, todos juntos, reforzándonos, tenemos un gato gordo que nos pide pollo, según nosotros, porque nos dicen, pero escuchalo, ¿no ves que mirá lo que hace, mirá, te está pidiendo pollo, miau, miau, miau. Y la verdad es que el único que entiende el miau, miau, miau sos vos, Claro. porque vos asociaste el miau, miau, miau. Es decir, todos los tutores de gatos más o menos comprendemos las vocalizaciones de nuestros gatos, pero es imposible que venga alguien de afuera a entender a tu gato. Claro. Porque es un lenguaje un lenguaje entre comillas, ¿no? Es una interacción puramente condicionada, Claro. en donde cada sonido, cada vocalización adquiere un significado de acuerdo a un proceso o mecanismo de condicionamiento clásico. Claro. Entonces es una verdad a medias. El gato, si bien de adulto es muy difícil que un gato le maulle a otro, porque no tiene ningún feedback, se comunican de otras maneras, en general la vocalización, el maullido, está dirigida hacia nosotros, básicamente porque nosotros la reforzamos. Claro, porque nosotros respondemos. El día que no le demos Sí. más bola, no maulla más. El día que vos no refuerces el maullido, ese maullido se extingue como cualquier Y conducta chao. que no ha sido reforzada. Claro. Hernán, ¿Entendés? escúchame, tenemos poquito tiempo y no quiero perder la oportunidad de que le digas, porque obviamente, digamos, te diría que quedaron un montón de consultas y un montón de mensajes. Entonces, te propongo que des tus redes o digas cómo se pueden comunicar con vos quienes te están escuchando y están interesados sí, en a mí me está consultarte. explotando preguntándome por Hernán. Por Sí. todos lados. Mirá, yo soy muy activo en Instagram, que es @educadorfelino, Ujú. Bien. y replico algunas cosas en Facebook. No soy tan activo en Facebook, pero Bien. sí en Instagram. Y mi página web, que es www.educadorfelino.com.ar. Si te escriben un mensaje privado por Instagram, entonces vos lo lees. Sí, lo leo, pero los mando a WhatsApp. Yo me comunico mucho, todo lo que arreglo por temas laborales, lo arreglo por WhatsApp. Bien. Pero en Instagram yo publico todos los lunes feeds, o sea, temas, hago vivos, historias, soy bastante activo. en Igual las te redes. comprometemos también a salir al aire en Voz Animal, el programa que tenemos todos los miércoles de 12 a 1 en BCN Radio. Ahora en cualquier Pero momento obviamente, te vamos a obviamente. llamar, otro público, otra gente, pero que también seguramente va a ser de mucha utilidad tu aporte. Obviamente, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tanto ustedes si leen lo que yo publico, o ven los vivos o los cursos que doy, yo trato, me adapto a cualquier tipo de público, pero siempre voy por el camino del medio, es decir, no tengo un vocabulario ni excesivamente técnico, Ujú. salvo que esté dando una charla para adiestradores o analistas de conducta, y tampoco doy una charla excesivamente coloquial, ¿no? Para cualquier persona, digamos. Claro. Siempre voy por el medio. Por el Trato medio. de hablar con propiedad técnica, como corresponde, pero trato de explicar con ejemplos o lo mejor que puedo, Para que se entienda. haciendo licencias en temas técnicos, ¿no? A veces, pero bueno, hay que hacerlas, ¿no? Perfecto, Hernán. Bueno,
Entonces, te quiero agradecer muchísimo en haber estado en estos micrófonos y bueno, seguimos charlando seguramente en otra oportunidad, como dijo él, en Voz Animal. Nuevamente le invito yo o bueno, contactándote por tus redes, ¿sí? Cuando ustedes quieran, me encantó. Dale, igualmente, Hernán, Bueno, muchísimas gracias. No, Hasta a la ustedes, próxima. a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, la verdad que siento que Un daba lujo. para... Sí, totalmente, Sí, un daba lujo. para preguntarle un A montón mí de me, cosas. me siguieron entrando mensajes de gente que lo está escuchando y que quería saber más, pero bueno. Bueno, vamos a tener que hacer una pausita.